Que como todos los martes hable con nosotros sin censura. Gracias por su paciencia, doctora. ¿Cómo le va? Muy bien, Vicente, escuchándolos y escuchando la comparecencia, la explicación del secretario de Hacienda y bueno, pues también aquí presente para comentar varios temas. Oiga, ¿vio cómo se armó el relajo en el Senado ayer con la comparecencia de Hugo López-Gatell? Yo dije que algunas senadoras que le demostraron su desprecio sonaban así muy despechadas, tipo muchachas en Twitter diciendo que sea fake news lo de los besitos y de las fotografías de Hugo López-Gatell con una señora o señorita en un restaurante. Vaya teatro, ¿no? Pues fue muy divertido, Vicente, porque la verdad es que el nivel de teatralidad sí excedió, digamos, lo normal, porque, digo, la política tiene una parte de teatralidad y eso no lo vamos a negar, pero lo que se vio ayer, y yo lo estuve revisando en el caso de la presentación de esta senadora, que no quiero ni decir su nombre para no hacerle más propaganda, es que justamente, digamos, se ve que revisó y actuó varias veces lo que sería su presentación, pero pues la verdad sí salió como de risa. A mí me recordaba así como a los prefectos de la secundaria cuando yo fui a la secundaria, o sea que ya era un nivel de, digamos, de bueno, mucho más orden y autoritarismo que de lo que se tiene ahora. Entonces, esta cosa que yo creo que tenía la intención justamente eso, de provocar y permitir que se repitiera incansablemente, porque si no, ¿cómo jalan los reflectores, Vicente? La verdad, yo aquí veo una cosa muy interesante, y es que al final de cuentas, dado que López-Gatell ha resultado un personaje pues muy atractivo mediáticamente, muy verosímil en muchas de las cuestiones que él maneja, y obviamente, y esto sí lo pongo, digamos, en paralelo, pues este es un tema que en todo el mundo, en todos los países, tiene a los gobiernos con un conflicto interno, Alemania, España, Argentina, Brasil, Estados Unidos, ¿qué te puedo decir? Que no sepamos, ¿no? Entonces, dado eso, pues esta figura que ha resultado, bueno, pues que en algunos descansa un cierto conocimiento, podemos darle seguimiento, saber qué está diciendo, y obviamente eso no le quita nada a la tragedia que implica lo que ha sido la pandemia en sí misma. Pero, entonces, ese golpeteo que yo veo que se ha dado en torno a esta figura de López-Gatell, el seguimiento, la publicidad, y bueno, que hablen de él, haga lo que haga, ¿no? Porque bueno, te acordarás muy al principio que incluso si entraba corriendo ya había una foto, que si se comía unos tacos había una foto, que si sale con alguien habrá otra foto. Digo, es interesante, porque al final también es un intento de canalizar cierto malestar de algunos grupos en un tema, pues que lo tenemos encima, y sobre todo, creo que se ha relajado un poco, y hay que tener cuidado, el tema médico, el tema digamos, del impacto en la salud, como el impacto en lo económico. Entonces, digamos, es una forma de golpetear al gobierno. Yo he dicho varias veces, y lo he dicho contigo, a mí me parece que al final resultó un buen contrapeso, porque el presidente no suele tener contrapesos en sus secretarios, que se carga todas las culpas, lo bueno y lo malo lo carga, y eso yo creo que también pues desgasta una personalidad política. Entonces, yo sí vi una cosa, te digo, muy teatral, muy divertida, porque al final de cuentas, pues recordaba las telenovelas, pues bien ochenteras, ¿no? Digo, ya la señora Telles ahí sacó el cobre en ese sentido. Mira, ya dije el nombre y según yo no lo iba a decir. Pero bueno, pues no se puede evitar eso. Y la verdad, la otra es que, pues toda la parte de López-Gatell respondiéndole, hasta se hubiera aguantado más, la verdad, porque si se hubiera aguantado más, la hubiera hecho enojar todavía más. Responde una cuestión, pues en su tono, en su estilo, logró contenerse, y bueno, pues queda la respuesta. No, ¿qué se puede decir de algo donde unos opinan que casi las personas que han fallecido desafortunadamente por el impacto del COVID son responsabilidad de una autoridad, y otros consideran que la autoridad ha actuado en lo que se puede humanamente y en términos de lo que hay en el país, pues de la mejor manera, dado nuestro escenario, y ojo, en el contexto internacional, que ahorita ni me meto, Vicente, pero hay países donde, te digo, por ejemplo, en Perú hay una crisis tremenda, porque es el país donde la letalidad ha sido más alta en América Latina, y al principio era como un caso exitoso, porque siguió este modelo de pruebas
y de seguimiento de algunos casos, y pues son apuestas incluso metodológicas, y no quiere decir que ninguna sea la mejor, y claramente ninguna es que contiene el avance de la epidemia. Lo que sí contiene es, digamos, el tipo de impacto potencial, que si la deja suelta, pues estaríamos, pues francamente todos en urgencias, no contagiados. Y no se nos olvide, nos dijeron que 80% de la población mundial en algún momento tocaríamos el COVID, Vicente. Entonces también creo que hay que recordarlo, porque se les olvida a veces a los críticos que el punto aquí es pues minimizar lo más posible lo que humanamente llegó como una epidemia. Oiga, doctora, y si cambiamos radicalmente de tema, ¿por qué no hablamos de esta política de Andrés Manuel López Obrador del perdón histórico? Muchos la han aplaudido, muchos han señalado que es una ocurrencia, pero el presidente está más serio que nunca sobre esto del perdón histórico. Este es un tema que se trabaja mucho en términos de lo que significa el peso de la memoria, Vicente. Y es una cuestión que tiene que ver con que para resarcir todo el daño que se ha causado en muchos temas, ¿no? En temas que tienen que ver con duelos colectivos, en situaciones como las que ha pasado México, de crisis extremas de violencia, pues hay momentos en que se tiene que hacer un corte, y justamente esto ocurre cuando hay nuevos gobiernos, cuando accede la democracia al poder, cuando hay un cambio de régimen. Entonces, en muchos países se han dado momentos de volver a la memoria como un eje mismo de la política. Y en este sentido, la figura del perdón por daños que a lo mejor alguien puede decir y banalizar con que ya no importan, pues en realidad tienen un peso en el presente y son como cortes de caja, son formas de poder decir, a ver, esto pasó, y los que lo están negando, lo único que hacen es alimentar ese duelo, ese dolor, y esa digamos, reproducción, por ejemplo, de los estigmas. Cuando tú dices, bueno, es irrelevante lo que pasó hace 500 años porque ya pasó muchísimo tiempo, pues al final es decirle a la descendencia histórica y cultural de esos que son los más dolidos desde ese origen, bueno, pues que están como locos, que no es cierto lo que pasó y ni es para tanto el duelo. Y lo que hoy sabemos como seres humanos, como humanidad, como gente que seguimos estos temas, es que un duelo personal y un duelo histórico siguen ahí mientras no se logre dar, bueno, justo un cierre emocional, psicológico, pero también de psicología colectiva, Vicente. Entonces, ahí está el tema donde insiste López Obrador. Claro, se canaliza también en la figura del mismo presidente, ¿no? Que él llegó, y mira que lo dijo desde el principio, y lo ha seguido y lo ha insistido, en que eventualmente quienes han causado ciertos daños emocionales históricos, pues pueden decir me disculpo, como lo han hecho muchísimas autoridades del planeta, e incluso te lo avanzo, se han hecho leyes a propósito de resarcir los daños potenciales que pudieron haberse causado a los descendientes, no inmediatos, hasta en quinta generación en términos, digamos, de lo que podría ser, por ejemplo, mira, yo ya te había comentado alguna vez, porque López Obrador ya había puesto este tema en perspectiva, y es, por ejemplo, España le pidió perdón, el gobierno español, su majestad española, le pidió perdón a la comunidad judía sefaradí que fue expulsada cuando, digamos, en esta guerra religiosa, bueno, se les despojaron de sus tierras, de sus propias casas, y esa comunidad se dispersó y fue a dar mucho al Medio Oriente. Entonces esa es la comunidad sefaradí de la comunidad judía de origen española. Entonces, ¿qué es lo fuerte? Que 5 siglos después hay un reconocimiento de que eso le dolió, hay un duelo que carga a esa comunidad, y en ese sentido, bueno, se refleja en su música, en su historia, en sus comidas, incluso en que se preserva el idioma ladino, que es lo que habla, bueno, o por lo menos los descendientes han conservado en una parte. Entonces, este reconocimiento va acompañado incluso de una ley en España que le reconoce y le reotorga a los descendientes de esa experiencia, fíjate, a los descendientes de hace 5 siglos, o sea, que no estaríamos hablando de papás, abuelos, no,
de un linaje mucho más antiguo y que logran demostrar que son herederos, descendientes de ese grupo original, le dan la ciudadanía española. Pues tú podrías decir, ¿para qué? Bueno, como algo simbólico. Y en ese sentido, no es ni una locura, ni una tontería, y mucho menos una cosa que hay que banalizar, el hecho de que se pudiera cerrar de alguna manera una cicatriz que sigue sangrando, y es el origen de un país que, digo, somos resultado de eso también, pero que a algunos les duele muchísimo cómo se dio ese origen, y lo digo duele en términos de la propia piel de la construcción histórica y del racismo que mantenemos como sociedad. Entonces, yo creo que insistir es un acto político importante. A mí me gusta, lo entiendo en esto que he explicado, en este debate mucho más amplio, y la verdad es que el que incita también el presidente, ¿cómo puede molestarles a algunos? Porque no logran captar la esencia de esto, que lo simbólico no es nada más de mención, Vicente, también tiene un peso y un origen en la propia historia de los países. Entonces, pues vas a ver, porque además a su vez al propio gobierno mexicano le toca, al gobierno actual, pedir perdón por tantas otras cosas, este perdón histórico me refiero, ¿no? Claro. Entonces, pues muy contenta con ese avance, Vicente. Oiga, y para cerrar, ¿cómo ve a Donald Trump? No sé si fue circo lo de que se había contagiado con COVID-19, pero suponiendo sin conceder que fue contagiado el presidente de Estados Unidos, se me pusieron los pelos de punta cuando lo vi en un mitin de campaña multitudinario, y ya no supe si estaba más loco Trump por andar ahí o los que andaban cerca de Trump vitoreándolo al presidente que busca la reelección en Estados Unidos. Fíjate, Vicente, que a mí se me hace que los doctores y los epidemiólogos que atienden a Trump son los mismos que asesoran a la señora Lili Telles. Entonces, pues están como en onda, y por eso ella tiene esa información privilegiada, como nos vino a decir en estos días de comparecencia. Y por eso, pues un Donald Trump que ahora resulta que se cree Superman y viene a decir que es muy probable que él es el primer ser humano en la Tierra, ¿no?, que venció al COVID en 3 días, cuando, ojo, sí requirió asistencia de aire, no fue así como que tan leve, porque también sabemos que un porcentaje importante podrá sentir o no síntomas o menos síntomas, y algunos, solamente algunos, requieren ya pasar a otro nivel de apoyo, y fue de él. Entonces, lo que estamos viendo en Estados Unidos es un circo político impresionante, muy al estilo de Donald Trump, muy al estilo de estos que cuestionan y no acaban de entender, y regreso al caso mexicano en esto, de lo que hablábamos al inicio, no acaban de entender que estamos frente a una cuestión de una complejidad mayúscula, que no tiene que ver con ser experto o no, sino que es un grupo mundial que va dándole seguimiento. Y cuando un grupo, como en el caso de Estados Unidos, niega el peso de, por ejemplo, guardarse en casa los famosos 15 días, Vicente, que todo mundo tiene que respetar, pues no solamente es ir contra todo ese mensaje y mandar un mensaje al contrario, sino montarse en un discurso que justamente le hace mucho daño al tema, mundialmente hablando, porque es como si el más macho, ¿no?, el señor Donald Trump, porque es muy macho y muy valiente y muy hombre, muy toro, ¿no?, puede él ser distinto a otras tantas gentes que aún en un escenario de aparente fortaleza física, pues han sido derrumbados por el COVID. Entonces, mira, la verdad es que estamos viendo momentos muy interesantes en la política estadounidense, porque cuando uno solo oye una versión, pues a lo mejor es esta que yo estoy reproduciendo, ¿no?, porque soy crítica de la manera como han llevado este tema en Estados Unidos. Pero cuando oyes a los defensores de Donald Trump, la verdad es que es impresionante y hay que oírlos, porque es como si oyeras también a las derechas del mundo diciendo justamente que pues es que se sobrepuso, porque al final de cuentas es probable que ni estaba enfermo o contagiado, o probablemente, digamos, tiene una capacidad superior y lo veneran por eso. Eso es lo que me parece más interesante para nosotros rescatarlo, aunque en las encuestas en Estados Unidos sí claramente, digamos, algunos de los grupos de indecisos
sí han visto en esto un tema delicado porque al final de cuentas, pues el COVID ha impactado, todo el mundo cree que en su país es el único lugar donde ha impactado, ¿verdad? Pero en cada país ha impactado de igual manera, o sea, de manera muy fuerte. Y en Estados Unidos, pues claramente. Entonces, ¿yo qué veo? Veo que lo están usando, que se le está revirtiendo, por lo menos en, en los números de las proyecciones de voto, pero ¿qué me preocupa? Me preocupa que al final esas proyecciones de voto no son la manera como se gana en Estados Unidos, porque acuérdate que hay que llegar a esto de los delegados, que son los que finalmente por estado deciden y deciden quién es el candidato ganador. Entonces, vamos a darle seguimiento, pero claramente el tema del COVID entró en la campaña con este contagio y contagio mal llevado del señor Donald Trump, y a ver si no hay un caso por ahí que se complique, y entonces sí, lo cargarían al lado de los republicanos, sobre todo en el caso del candidato Trump. Pues como siempre es un placer escucharla los martes en este espacio sin censura, con sus opiniones, con su análisis, doctora Leticia Calderón Chelius. Le mando un abrazo y quedemos al pendiente para el próximo martes. Sí, y pórtense bien, Vicente, porque si no los pueden ir a regañar como prefecta de secundaria alguien por ahí. No se preocupe, que ya me contaron que anda muy activa en redes sociales la prefecta. Por cierto, ándele, la prefecta que agarra sus muñecas y se va enojada. Nos vemos, es la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora.